Buenas tardes, bienvenidos a la semana número 5, la clase que van a escuchar en este momento, que van a presenciar, bueno, se realiza de manera síncrona debido pues a los inconvenientes que tuvimos con el internet. Entonces, en la tarde de hoy tenemos programado el esquema o la unidad número 4 y el esquema que ya previamente les fue enviado a cada uno de ustedes y se encuentra colgado en el módulo 7 y que enviamos por la plataforma del WhatsApp. En esta semana nos toca ver realmente 3 temas. Vamos a aglutinar 3 temas en esta clase y el tema pues correspondiente ya al proceso judicial, el tema número 5, que es el que corresponde a la audiencia preliminar. Vamos a ver cuáles son sus finalidades, cuál es el fin para el cual está concebida la audiencia preliminar, como vemos entre paréntesis, el impulso pues, de los medios alternativos a la resolución de los conflictos. También en esta oportunidad, el juez de sustanciación, mediación y ejecución, si no hay acuerdo o avenimiento entre las partes, recibe las pruebas, también puede en esta etapa decretar medidas cautelares y existe también pues la posibilidad de ejercer nuevamente una potestad saneadora. Por eso, como vimos en la clase pasada, hay un despacho saneador de apertura y hay como un despacho saneador de cierre o de clausura, que también se conoce como el segundo despacho saneador. En esta etapa, pues, se define una de sus características esenciales, es que por ley, expresamente previsto dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no se admiten las cuestiones previas. Vemos también que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone de una duración máxima de 4 meses para esta audiencia preliminar, y que es lo que vendría siendo la duración. Y también, pues, en el programa nos solicita las vicisitudes. Las vicisitudes, pues, son los problemas que se pueden presentar en la audiencia preliminar respecto a las comparecencias de las partes. Ya tenemos previsto la inasistencia del actor, la inasistencia, pues, de la parte demandada, muchas veces tratada como la parte accionada, y la inasistencia de las partes, es decir, actor y demandado, que no comparezcan a la audiencia preliminar. Pero esto también puede suceder en la audiencia de instalación, es decir, en la primera audiencia preliminar, que también se le dice la audiencia primigenia, como puede suceder en las prórrogas. No se trata de varias audiencias preliminares, sino de una sola audiencia preliminar, y hay una de esas sentencias que le incorporamos, donde la Sala de Casación Social dice que la audiencia preliminar es una, aunque tenga varias sesiones, morfológicamente concebida como una sola audiencia en distintas sesiones. Vamos a ver los efectos de la incomparecencia y luego en el tema número 6 vamos a tratar lo que es el tema de la contestación a la demanda y hacer como que un acercamiento a lo que es el tema de la carga de la prueba, pues como se dé contestación a la demanda, vamos a entender cómo se distribuye la carga de la prueba. En el tema número 7 vamos a explicar la admisión de los medios de prueba y el recurso que existe en contra de la inadmisión. Incluso vamos a hablar sobre si existe recurso sobre la admisión de las pruebas en el procedimiento laboral, o por lo menos qué pensamos, tanto académicamente como en la práctica, como en el foro, respecto pues a la admisión de los medios de prueba. Es decir, más, comencemos.
En la lámina, como ustedes pueden observar, damos un breve concepto tomando el concepto que nos da uno de los padres de la criatura, citando a Cabanellas, el doctor Alfredo Mora Díaz, en su libro de Derecho Procesal del Trabajo, cuando da una denominación de la audiencia preliminar, comenzando por su concepto etimológico. Esto es, pues, que la palabra audiencia deriva del verbo audire, lo que quiere decir el acto de oír al juez o a un tribunal, o a las partes, para decidir los pleitos y las causas. Y preliminar del latín prar, es decir, antes, y liminares del umbral de la puerta, que significa que antecede a una acción o a un litigio escrito o a otra cosa. Por esa razón, tomando lo que nos dice el doctor Mora, pues, audiencia preliminar significa el acto del tribunal o del juez para oír a las partes antes de decidir el pleito o la causa. La exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos señala qué debe entenderse por la audiencia preliminar o nos lleva de la mano al indicarnos que la audiencia preliminar es uno de los momentos fundamentales del procedimiento laboral venezolano. Se realiza en la etapa de mediación y de acá podemos establecer un poco cuáles son sus características esenciales propias de la ley, es decir, que están previstas allí en la ley, como más adelante vamos a ver. Es decir, que se desarrolla en forma oral, de manera privada, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados, o solamente los apoderados, o apoderados y partes. Y debe ser presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Fíjense algo que acá yo estoy indicando, que se desarrolla en la etapa de mediación, pero teniendo en cuenta lo que vimos en la clase pasada, este juez desarrolla varias funciones. Es decir, el juez de primera instancia, como su nombre nominal lo indica, juez de sustanciación, mediación y ejecución, cumple con 3 fases del procedimiento laboral venezolano. Y esas fases están denominadas en funciones diferentes. Una es cuando sustancia el expediente, es decir, que recibe el nivel de la demanda, verifica si están satisfechos los requisitos previstos en el artículo 123 y procede a admitir a la demanda. O verifica que no están satisfechos alguno de esos requisitos previstos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y ordena a la parte actora a que subsane el nivel o a que lo aclare, digamos, porque de acuerdo con el artículo que estamos mencionando, 123, y con el numeral 1 o el numeral 2, demanda a una persona jurídica y ni siquiera detalló los datos concernientes a su denominación. Entonces dicta un despacho saneador para sanear ese proceso, ese libelo de demanda y entre en un proceso pues limpio, que corra, donde la carpintería, la forma, pues no gobierne al proceso, sino que sea el fondo del pleito el que vaya a gobernar este proceso. Así pues, en la audiencia preliminar, ya el juez previamente ha sustanciado el procedimiento. Entonces ya entra a la etapa de mediación. ¿También por qué? Porque se practicó la notificación de la parte demandada, está derecho, transcurrieron los 10 días a que dispone la norma y también
En el caso de que existan, que la demandada no se encuentre dentro del domicilio o la competencia territorial o que haya que dar ese término de la distancia, los días de la distancia a saber. En la audiencia preliminar vale indicar que descansa el éxito del proceso laboral venezolano, ya que durante esta etapa es donde se promueven los medios alternativos a la resolución de conflictos y entonces se busca que las partes puedan arreglar, componer sus diferencias sin ir a juicio. Así se evita el juicio y se le da fin de inmediato al proceso. Entonces, es una maravilla la audiencia preliminar porque durante este ciclo, pues se puede cerrar el expediente de manera definitiva. El actor cobra su dinero, la demandada se libera de sus obligaciones laborales y los abogados actuantes también cobran sus honorarios y pueden inmediatamente o de manera paralela estar cobrando sus honorarios por este mismo, por otro procedimiento parecido, bueno, una audiencia preliminar. Como se los acabo de indicar, durante esta etapa de la audiencia preliminar también se reciben las pruebas, se ajustan las pretensiones, porque las partes se descargan, ya saben dónde van directamente sus pretensiones, pueden llegar a acuerdos parciales incluso, y se depura el proceso mediante el despacho saneador de clausura o segundo despacho saneador, y existe la posibilidad de garantizar las resultas de juicio mediante la emisión o el decreto de medidas cautelares. Si observamos un poco el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dispone lo que podríamos indicar como de esas características esenciales de la audiencia preliminar. 5 a saber, esenciales, porque tiene otras características. Pero ¿cuáles son las esenciales? Son 5 a saber y que están previstas dentro de ese artículo 129, y es que la audiencia preliminar es oral, es privada, porque se desarrolla únicamente con el juez y las partes, o el juez y los apoderados de las partes, es presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Es obligatoria asistencia para las partes y o apoderados, es decir, que vayan las partes con sus apoderados o que vayan los apoderados. Y no se admite la oposición de cuestiones previas. Ahora bien, veamos un poco lo que dispone el parágrafo único de esta norma. Es importantísimo, porque esta norma nos indica que cuando el juez de sustanciación, mediación de ejecución está en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, nombrará una representación no mayor de 3 personas por cada parte, a los fines de que se medien y concilien y se ajusten las posiciones y se lleguen a acuerdo. Digo importantísimo, ¿por qué? Porque históricamente, por allá en el año 2003, cuando entra en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, y ante la abrogación o derogación de las cuestiones previas en el procedimiento laboral venezolano, se comenzaron a recibir demandas de 200, 500 trabajadores, pues contra una sola empresa. Claro, no hay límites. Si usted se pone a ver la norma, lo que dice, no, nombre tres representantes de la parte, en este caso un litisconsorcio activo. Ya va, pero cuando hablamos de 200 trabajadores, 100 trabajadores, 30 trabajadores, 40, 50 trabajadores, que pueden tener pretensiones similares, como no pueden tener pretensiones similares. Es decir, digamos, de 200, 50 reclaman el beneficio de jubilación y una diferencia de prestaciones sociales. 20 reclaman accidente de trabajo. 80 prestaciones sociales. Cuando vienes a ver, pues hay todo un tema muy confuso, y esto dificulta que la redacción del libelo de demanda
sea preciso y conciso. Ante este escenario, pues las partes, las demandadas, porque pedían entonces que el juez de sustanciación, mediación y ejecución librara un despacho saneador, que se ajustaran las pretensiones, que tal. Entonces, la cantidad de personas actuantes en este momento hizo que se declararan inadmisibles demandas o demandas que han debido ser declaradas inadmisibles o donde se ha debido declarar un despacho saneador no se declaró, pasan entonces a la fase de juicio así, se genera un estado de indefensión. O sea, imagínense ustedes todas las vertientes que pueden ocurrir. Esto trae como consecuencia que se comiencen a ejercer recursos de apelación en la primera fase del procedimiento. Y ante las sentencias de los superiores, recurso de control de legalidad, recurso de casación, el jus pataliano, el jus ejercer los recursos de tratar de que la sala decidiera. En ese entonces estaba vigente en su pleno apogeo, en su plena vigencia, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De manera tal pues que la sala de casación social comienza a establecer los primeros fallos con carácter vinculante que comienzan a ajustar el alcance y la interpretación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es decir, joven, surgen los primeros precedentes jurisprudenciales de derecho emanado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al mejor estilo de un realismo jurídico, es decir, al mejor estilo del realismo jurídico anglosajón, y entonces tenemos pues allí la sentencia número 263 del 25 de marzo del 2004, donde la Sala de Casación Social fija un número máximo de litisconsortes activos hasta 20 trabajadores. Esta sentencia es nuevamente ratificada apenas casi 3 meses después con la sentencia 469 del 6 de junio del 2004, donde pues en el caso de que se demanden, donde demanden más de 20 trabajadores, no es materia de un despacho saneador. Es decir, no es que el juez va a decir, usted puede demandar hasta 20, y como demandaste con 30 trabajadores, pues deja a 10 por fuera para que la demanda continúe. No, en esta sentencia lo que la sala indica es, mano, es inadmisible por ilegal la demanda y se declara inadmisible la demanda al no cumplir pues con el requisito vinculante de la sentencia número 263 del 25 de marzo del año 2004. Es decir, comienza entonces toda una etapa de realismo procesal donde la Sala de Casación Social interviene de una manera activa prácticamente a regular, a reglamentar el contenido de la ley, a llenar los vacíos y lagunas que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo pues generó. Pues como lo indiqué en las clases pasadas, no sé si fue este semestre, pero creo que sí. Una cuestión es lo que va a la Asamblea y otra cuestión es lo que sale de la Asamblea Nacional ya como. Entonces, veamos un poco ya las características de la audiencia preliminar antes que, luego de hacer esta precisión respecto al parágrafo único del artículo 129 y dos sentencias que están allí plasmadas, las cuales considero son de suma importancia y que las manejen, y que también puede ser materia de examen, si se pregunta, el abogado Francisco de Miranda demandó
por 30 trabajadores, representando 30 trabajadores a la empresa Bolívar Enterprise. Entonces, no debe usted como juez de sustanciación, mediación y ejecución dictar un despacho saneador en este caso, sino declararla inadmisible de acuerdo con el segundo fallo que hemos mencionado. Las características de la audiencia preliminar, como bien la indicamos, tenemos unas características esenciales que están previstas en el artículo 129, pero también ya unas características más robustas, unas características más amplias, y en las cuales podemos decir que es personal, es un acto procesal porque se realiza en el procedimiento y del cual queda constancia, es obligatoria para las partes asistir, es privada, es limitada porque tiene una duración de 4 meses desde su instalación, es presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, es continua, es decir, que tiene prórrogas y sesiones continuas y morfológicamente se entiende como una sola audiencia. Es oral, en esta oportunidad se estimulan, se favorecen, se busca pues la solución por los medios alternativos a la resolución de conflictos. En esta oportunidad se incorporan las pruebas al procedimiento, y acá les dejo entre paréntesis, resaltarlo, pero más adelante lo vemos, es la primera oportunidad para ejercer las defensas, no se admiten las cuestiones previas, el juez ejerce el despacho saneador y en esta etapa se contesta la demanda por escrito. Hay que decir que debe ser un acto escrito. Como ya vamos a conversar acerca de ello, pues este es un procedimiento mixto que, si bien es predominantemente oral, no pierde la escritura. Y es lógico, porque hay que formar un expediente, ¿saben? Ahorita está de moda esto que estamos hablando del expediente digital, ¿no? Y yo siempre estaba de acuerdo con un expediente digital, tema de inversión, y que las partes incluso puedan acceder a su expediente digital desde la comodidad de su despacho y oficinas, pues porque es tan fácil como tener unos PDF colgados en un servidor y uno va viendo pues qué es lo que tiene. Obviamente eso tiene que corresponderse con lo que está en el físico del expediente. Esto tampoco va a decir que vamos a perder entonces el físico del expediente. No, el físico del expediente es sumamente importante porque a la final va a ser nuestra guía última. ¿Cuáles son las finalidades de la audiencia preliminar? Siguiendo el doctor Carballo Mena, en las lecturas que les sugerí, pues, él indica que es posible ubicar 5 diversas finalidades o objetivos a la audiencia preliminar. Primero, que se busca, se promueve la extinción del proceso a través de los medios alternativos de composición de conflictos. Mediación, conciliación, arbitraje. Segundo, se depura el proceso mediante ese despacho saneador de clausura o segundo despacho saneador, en este caso previsto en el artículo 134. Fíjense que esto es muy fácil para memorizarlo, tenerlo como memotécnica, joven. Primer despacho saneador, 124. Segundo despacho saneador, 134. Es decir, 10 artículos entre uno y otro. Se ajustan las pretensiones y pueden existir, y existe pues lo que es la aplicación del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues discutirse en esta oportunidad, ir dándose discusiones donde ya las partes estén en cuenta sobre todos los conceptos que se están reclamando, incluso aquellos que no hayan sido reclamados expresamente, pero pueden ir aflorando desde esta etapa y posteriormente pueden ser discutidos
y se activa pues el contenido del artículo 6 o el parágrafo único del artículo 6. Pueden existir acuerdos parciales en esta oportunidad, es decir, se reclama, digamos, las prestaciones sociales y una enfermedad ocupacional. La demandada dice, mire, yo no tengo problema en pagar las prestaciones sociales, pero lo que ocurre de la enfermedad ocupacional resulta que esas dolencias, ese diagnóstico, no fue adquirido con ocasión a la prestación del servicio. Es decir, el hecho generador, no hay un nexo de causalidad entre el trabajo y la patología que el señor padece, por lo cual yo quiero ir a juicio a que se declare sin lugar las pretensiones por enfermedad ocupacional, más no así con las pretensiones correspondientes a prestaciones sociales. Entonces, digamos, se puede ajustar ese nivel de demanda, es decir, esas pretensiones donde se transan las prestaciones sociales, pero continúa en la fase de juicio única y exclusivamente con lo que corresponde a la enfermedad ocupacional. Ocurre muchas veces, jóvenes, con los casos cuando se discute la indemnización por despido. Es decir, sí, esas son todas sus prestaciones, todas, pero el tipo no fue despedido. Yo no voy a pagarle el doble. En este caso, que era el doble, antes del 125. Y lo único que quedaba entonces para decidir al juez era si existía pues la ocurrencia de un despido injustificado o un retiro injustificado, o un retiro propio del trabajador, renuncia. Se garantizan las resultas del juicio, se reciben las pruebas durante esta oportunidad, lo dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y para transar, para mediar, para estimular esos elementos, esa negociación ante el despacho del juez, sustanciación, mediación y discusión, se aprovecha de las pruebas. Como a él le entregan las pruebas, entonces, digamos, la parte actora está reclamando las utilidades del año 2006 y llega la demandada y entrega todos sus elementos de prueba y ve el recibo de pago de las utilidades 2006, pues pagadísimas. Entonces, mire, pero usted está reclamando las utilidades del año 2006 y resulta que acá están pagadas, esa es su firma. Usted las recibió. Mire, aquí está hasta el TXT, en el caso de lo que ustedes conocen lo que es el TXT. El TXT pues, es la transacción, el reporte bancario de una transferencia que se hace en el departamento de nómina. Y aquí está entonces la transferencia de esa. Ah, fíjese, ¿y usted no se acordaba? No, no me acordaba. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo existo esto. Ah, pero no está la prueba de las vacaciones del año 2006. Lo que quiere decir que le van a condenar a esas pruebas. El juez de sustanciación mediación hace como un examen preliminar únicamente allí para pues motivar, persuadir a las partes a que lleguen a un acuerdo. O simplemente pues para decirles, mira, que hay este concepto que dice que no es de carácter salarial, viene pagado en tales y tales y tales recibos. ¿Qué es lo que le va a decir el juez de juicio y el juez superior y la sala de casación social eventualmente respecto a ese estipendio que es pagado de manera regular, permanente y por sobre todo continuo y por sobre todo seguro? ¿Qué es salario? Miren la sentencia que acaba de dictar la sala o la sentencia que de manera inveterada viene dictando la sala sobre esos aspectos. En esta oportunidad, pues es también la primera oportunidad para ejercer sus defensas. Digamos, usted llega como demandado y le reclaman unas prestaciones sociales de un señor que renunció por allá en el año 2011 y pues a esta fecha, si vino a reclamar ahorita, están evidentemente prescritas.
Entonces, en esa primera oportunidad y como parte incluso del mérito, de la invocación del mérito de prueba, usted puede indicar que en esta oportunidad hago valer que la reclamación que está intentada por el ciudadano José Antonio Páez, pues está evidentemente prescrita al no reclamar ni realizar ningún tipo de acto que pueda considerarse interruptivo de la prescripción. Y entonces, desde ese momento, usted como un disco rayado alega la prescripción. También en esta quinta y última finalidad, siguiendo el criterio del doctor Carvalho Mena, pues se garantizan las resultas del juicio otorgando las medidas cautelares nominadas e innominadas capaces de garantizar pruebas y resultas del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué digo pruebas y resultas del juicio? La resulta es muy fácil. Dice, bueno, mire, la demandada se está insolventando, la reclamación es de $100,000 y resulta que me voy a quedar como, mi cliente se va a quedar como pajarito viendo en grama, sin poder hacerse de sus créditos laborales porque la demandada está vendiendo todos sus enseres y bienes de manera tal de que no haya nada material sobre lo cual cobrar. Ah, bueno, chévere. Se dicta una medida y una prohibición de enajenar y grabar, lo que usted quiera, si es nominada, si es nominada, que garantice que usted pueda cobrar si sale ganancioso en este proceso. Pero también se pueden practicar pruebas anticipadas en ese momento si las condiciones van a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, en los casos de accidente de trabajo, es más fácil explicárselo por acá. Digamos que su cliente tuvo un accidente de trabajo en un galpón que es alquilado. Ese galpón o ese centro o ese espacio de trabajo que está contenido en un terreno, en un galpón, como ustedes quieran, es alquilado. Y ese contrato de arrendamiento va a finalizar pues, en semanas, en meses, en días, y la empresa va a entregar ese inmueble y por supuesto al entregarlo van a movilizar los bienes muebles que tengan allí y muchos pueden ser de esos bienes muebles las cosas que dañaron a su trabajador. Es decir, digamos una motosierra, una máquina que le cortó los dedos al hombre, una máquina cortadora, hay que desamblarla, sacarla y llevarla a otro lugar. Es decir, el espacio físico donde ocurrió el accidente de trabajo va a cambiar totalmente. Y usted, pues, lo que tiene que llevarle al juez, pues, el temor fundado de que, y las pruebas que evidencian ese temor fundado, donde le diga, mire, ciudadano juez, van a cambiar las condiciones donde ocurrió el accidente de trabajo, porque el inmueble donde está ubicada la máquina cortadora, pues va a ser entregado al finalizarse el contrato de arrendamiento entre las partes. Y es más, ya tienen visto hasta otro local, a 2, 3 cuadras de allí, que ya incluso está hasta el documento de compromiso de arrendamiento, por así decirlo. Es decir, todos los elementos de prueba para los cuales usted notifique al juez que se va a producir el cambio de sede de ese galpón. Pues pedir una medida probatoria anticipada, puede ser una inspección judicial con el mismo juez de sustitución y verificar el estado de las cosas de ese momento, porque van a cambiar. Entonces, en esta oportunidad, durante la audiencia preliminar, es
donde se presentan los escritos de prueba. Ahora bien, nosotros vimos que, o venimos conversando, que sí, que la audiencia preliminar es una, pero tiene varias pruebas, varias sesiones, varias prórrogas. Entonces digamos, usted va a llevar un escrito de prueba por sesión. Es decir, si tiene una duración limitada de 4 meses y durante esos 4 meses, digamos, en cada mes se celebran 4 sesiones de la audiencia preliminar. 4 por 4, 16. Entonces te va a llevar 16 escritos de prueba con 16 recados en cada oportunidad. ¡Wow! Eso sería una locura. Es decir, va a llevar las pruebas a cuentagotas. La ley no dice nada acerca de eso. Entonces acá la Sala de Casación Social, en la sentencia 1451 del 28 de septiembre del 2006, indicó que existe un lapso preclusivo para la promoción de las pruebas, siendo que por disposición legal dicha presentación no podrá realizarse en una oportunidad posterior al inicio de la audiencia preliminar. Es decir, en la audiencia preliminar de apertura, o la audiencia preliminar primigenia, es donde se van a promover las pruebas en el procedimiento laboral. No en la segunda sesión, no en la tercera sesión ni en la cuarta, sino en la primera audiencia preliminar de acuerdo con esta sentencia. Ojo con esto. También tenemos, pues, que en la audiencia preliminar, como se los vengo indicando, es la primera oportunidad para ejercer las defensas. Esto tenemos la sentencia 319 del 25 de abril del año 2005, en el caso de Martínez Jiménez contra Aeropostal Alas de Venezuela. Completamente aplicable aún en la actualidad, y en donde la sala palabras más, palabras menos, lo que dice en el nuevo procedimiento laboral, la primera oportunidad que tiene la demandada para actuar en juicio, es la primera oportunidad que tiene la demandada para actuar en juicio y estar frente a la parte accionante para mediar, conciliar sus posiciones a fin de evitar la controversia a través de los medios de composición procesal, o por el contrario, vean esto, por eso se los coloco en azul, oponer defensas a enervar lo pretendido por el demandante. En esta oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar y no en el acto de la contestación de la demanda como tal. ¿Por qué? Si usted dice, mira, la demanda está prescrita, desde este momento vengo a indicarle, ya lo que hará es en la contestación formal a la demanda, pues ratificar ya su primera defensa. Pero también existen defensas como la prescripción de la acción, como la caducidad de la acción, que son propias ya ejercer previamente o por lo menos durante esta oportunidad. Veamos un poco los efectos de la incomparecencia. Es decir, las vicisitudes, va a una parte, no va a la contraria, no va a ninguna de las dos partes. Así pues, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone de drásticas consecuencias jurídicas para aquella parte que incomparezca a la audiencia preliminar. El artículo 130 establece la consecuencia del desistimiento del procedimiento si el demandante no comparece a la audiencia preliminar. En este caso, el juez de sustanciación, mediación y ejecución debe dar por terminado el proceso mediante una sentencia oral que reduce en un acta y que debe publicarse en esa misma fecha, es decir, ese mismo día. La parte actora podrá apelar contra esta decisión y la misma tiene que ser tramitada en dos efectos que ustedes ya deben conocer a esta altura, el efecto devolutivo y el efecto suspensivo de la apelación dentro de los 5 días siguientes a dicha resolución. De acuerdo con la ley, el desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia
por lo que el demandante puede volver a proponer la demanda transcurrido como sean 90 días continuos. Acuérdense de aquella apercibimiento por aprehensión y en el caso del despacho saneador y la inadmisión de la demanda por no subsanar adecuadamente. Y esos efectos, ¿cómo los armonizó la sala social? Ok, aquí tenemos el trámite, ya empezamos a ver un poco el trámite de la apelación, o tenemos un acercamiento. El juzgado superior, de acuerdo al parágrafo segundo de la ley, debe recibir el expediente dentro de los 5 días a su recibo, debe fijar la oportunidad para la audiencia y decidir inmediatamente la apelación con una audiencia de parte. Se le dice, pues, audiencia de parte porque únicamente va la parte, únicamente puede ir, o es la parte apelante, la parte interesada, en este caso la parte actora que le declararon el desistimiento, la que está obligada a asistir a la audiencia del juzgado superior a indicar por qué no asistió a la audiencia preliminar. Pero esto no quiere decir, pues, que la demandada también vaya. Y fíjense que el motivo de la apelación para o sea, la ratio de la apelación para los casos en comparecencia, pues es que se debe alegar que no se compareció por motivos de caso fortuito, fuerza mayor, que sean plenamente comprobables a criterio del Tribunal Superior, quien debe decidir inmediatamente, de manera oral, y reducir su decisión a forma escrita. Contra esta decisión del juzgado superior es admisible el recurso de casación si la cuantía lo permite y se debe intentar dentro de los 5 días hábiles siguientes. Ahí la lámina dice Dios. Fíjense. En caso de la cuantía no dé para ejercer la casación, nosotros pensamos que es posible ejercer el recurso control de legalidad. Eso vamos a ver en el próximo tema y vamos a ver también un poco acerca de la apelación para demostrar, como acaba de indicar ese parágrafo segundo del artículo 131, que la parte debe comprobar, es decir, demostrarle al juez superior el motivo de su comparecencia. Es decir, el motivo por el cual existió un caso fortuito o una causa que pueda considerarse de fuerza mayor que impidió la comparecencia a la oportunidad de la audiencia preliminar. Ahora bien, veamos un poco los efectos de la incomparecencia de las partes y en este caso la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar. El artículo 131 de la ley que estamos comentando dispone que si el demandado no compareciera a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal debe entonces sentenciar de manera inmediata y oral conforme a dicha confesión. Esto respetando pues que la pretensión no sea contraria a derecho y la acción no sea ilegal. Debe reducir la sentencia en acta que elaborará en mismo día y contra esta el demandado puede apelar a 2 efectos dentro del lapso de 5 días hábiles siguientes a la publicación del fallo. Ahora bien, esta norma fue flexibilizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y evolucionó, es decir, tuvo pues lo que se llama una evolución jurisprudencial. Esta norma, si usted lee la norma y desconoce la jurisprudencia o la sentencia que ya vamos a ver a continuación, pues no la está aplicando debidamente. Y así ves cuando yo les digo el realismo jurídico que opera de acuerdo con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que en algún momento fue tan bárbaro,
a mi modo de ver, que pasó a ser ya un realismo jurídico latinoamericano, caribeño, y por esa razón pues hubo que ponerle un pequeño parado. Tenemos un sistema de precedentes y una evolución jurisprudencial en la figura de la admisión de los hechos. Y tenemos, en primer caso, la sentencia 115 del 17 de febrero del año 2004, en el caso de Arnaldo Salazar Otamendi versus Publicidad de Paco. Asimismo, la sentencia 1300 que ratifica esta sentencia, que es la del 15 de octubre del año 2004, en el caso de Ricardo Pinto Gil, contra Coca-Cola FEMSA de Venezuela. Luego la Sala Constitucional, en sentencia 810, 2 años luego, el 18 de abril del 2006, en sentencia 810, declara en una pretensión de nulidad en contra de los artículos 131 y 151, 131 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hace mención a estas sentencias y habla acerca de pues, que no son nulas dichas normas y cómo debe ser interpretada dichos artículos. También tenemos pues la sentencia de Sala de Casación Social 1165 del 15 de julio del año 2008, como también de la Sala de Casación Social de 365 del 20 de abril del año 2010. Entonces, ¿qué nos dicen estas sentencias de la Sala de Casación Social? ¿Cómo debemos nosotros entonces interpretar o conocer la evolución interpretativa de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la aplicación del artículo 151, 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Pues de la siguiente manera. No está previsto expresamente en la ley en los eventos que pueden ocurrir y cuándo, en qué estadios o etapas diferentes del procedimiento laboral pueden ocurrir eventos de incomparecencia, si es en la primigenia o si es en las sucesivas audiencias o prórrogas de las audiencias. Ya vimos anteriormente que las pruebas se promueven en la primera audiencia preliminar, en la primera sesión, en la audiencia primigenia. Es decir, ya hay pruebas vaciadas en el proceso. Aun cuando no estén agregadas al expediente, ya hay pruebas que se vaciaron en el proceso. Y hablamos también entonces acerca de lo que es la admisión de los hechos en el proceso laboral. Van a indicar que la figura de la admisión de los hechos en el proceso laboral encuentra dos limitantes en cuanto a su eficacia jurídica, ¿sabes? Es decir, que la acción no sea ilegal y la contrariedad con el derecho respecto a la pretensión. Es decir, que los hechos abusivos encuadren dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Aquello de que vimos de primer año, pues, que la premisa mayor, premisa menor y la subsunción de los hechos en el derecho. Es decir, que cuando nos encontramos frente a una admisión de hechos, se tienen por admitido los hechos postulados por el actor contenidos en su libelo de demanda. Y en todo caso va a quedar atribuido al juez enmarcar estos hechos relatados por el actor y admitidos por la demanda. Y así determinar la norma jurídica aplicable para declarar la procedencia de la pretensión. Debía ser el ejercicio del juez y determinar pues que la pretensión no sea ilegal. Ahora bien, respecto a los estadios o oportunidades en que pueda ocurrir la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, tenemos pues que la jurisprudencia que les vengo señalando, esta evolución jurisprudencial, detalla sobre la admisión de los hechos de carácter absoluto y sobre la admisión de los hechos de carácter relativo. Es decir, como antes se decía, está confeso más no ficto. ¿Cómo es esto? Ok. La admisión de los hechos de carácter absoluto se produce en la fase inicial de la etapa de sustanciación y mediación. Yo diría mediación. Cuando el demandado, debidamente notificado, no concurre a la instalación de la audiencia preliminar
por lo que opera en este caso lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de manera rectus, plum, completa. No hay ningún tipo de contraposición por la demanda. No hay ningún tipo de defensa. Y allí entonces sí opera prácticamente una confesión ficticia. A este efecto, lean la sentencia número 810 del 18 de abril de 2006 para que se empapen mejor del asunto. Es decir, es absoluta, no admite prueba en contraria. Pudiese ser declarada sin lugar o parcialmente sin lugar, parcialmente con lugar, perdón, porque haya pretensiones particulares que no correspondan plenamente a derecho. Digamos, el tipo salarizó los prestatiques. O sea, el salario mínimo, el salario era de 10 millones, los 7 millones del salario mínimo y los 3 millones de cestatique. No, bueno, el cestatique ya te lo dice incluso el decreto ley de la ley de cestatique, que no es salario, ¿no? Es una porción que puede ser entregada en efectivo ahora, pero que no comporta parte del salario porque tiene un beneficio de alimentación. Entonces, claro, ahí la demanda no va a prosperar completamente porque hay una pretensión, un estipendio que es contrario. Pero entonces allí es que se encuentra la primera limitante, que es la ilegalidad. Entonces también tenemos la admisión de los hechos de carácter relativo. En este caso, llega la fase de juicio. ¿Por qué? Porque en vista que la parte demandada no comparece a la audiencia preliminar pautada por las partes y el juez de sustanciación, a la prolongación de la audiencia preliminar pautada por las partes del juez de sustanciación mediación de ejecución, surge pues una incomparecencia de la demandada, pero ya en la primera oportunidad se promovieron medios de prueba. Entonces acá opera el criterio jurisprudencial sentado desde la sentencia 1300 del 15 de octubre del año 2004, ratificada en sentencia 1307 del 25 de octubre del año 2004 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, y en este caso la doctrina jurisprudencial lo denominó como una presunción de hechos de carácter relativo, es decir, una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. Es decir, la demandada, si bien es cierto, no tiene oportunidad para dar contestación a la demanda, pero sin embargo recuerden que conforme a la sentencia que ya diario postal, la primera oportunidad para ejercer la defensa, ¿cuál es? La audiencia preliminar pudo haber vertido allí ciertas defensas y en todo caso, como produjo pruebas, con su material probatorio puede enervar las pretensiones del actor. Puede demostrar también ante el juez de juicio que la reclamación está caduca, la reclamación está prescrita, o que lo que se está demandando fue debidamente honrado. Ahora bien, para que opere esta admisión de hechos, tan solo el actor debe demostrar que existió una prestación de servicios y en consecuencia el juez proceda a revisar si la acción no es ilegal y si la pretensión se encuentra ajustada a derecho. Veamos un poco, luego que hemos hablado respecto de la admisión de los hechos, lo que es ya pues propiamente la contestación a la demanda en materia laboral. Y como dijimos al comenzar la clase, hacer un acercamiento acerca de lo que es la distribución de la carga de la prueba. Tema 6. Entonces, la contestación a la demanda se produce una vez finalizada la audiencia preliminar, sin que las partes le hayan dado término a la misma por medio de acuerdos.
producto de la utilización de los medios alternativos a la resolución de conflictos. O si hay acuerdos parciales, pues como antes vimos, únicamente dar contestación sobre donde no hay acuerdo. El juez de sustanciación, mediación y ejecución debe formalmente declarar terminada la primera fase de sustanciación, mediación y ejecución, de mediación, perdón, ordenar agregar las pruebas que se ofrecieron durante la primera sesión de la audiencia preliminar y conceder a la parte demandada un lapso de 5 días de despacho, 5 días hábiles, para que por escrito presente la contestación a la demanda. Observamos aquí uno de los actos donde el propio legislador nos los solicita de manera escrita. Repetimos, pues si bien es un procedimiento oral, conserva la escritura. Es un procedimiento mixto implementado por audiencias. Se denomina oral porque los actos estelares y predominantes se realizan mediante la oralidad, el libre verbo, conversando, mediante una dialéctica con su contraparte y el juez. ¿Cuáles son los requisitos que el artículo 135 nos dispone para la contestación a la demanda? Tenemos A, B y C. Tendremos que corregir ahí esa lámina porque debo ponerle C. Esa B, perdón. Que la misma debe consignarse por escrito. Determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como cierto y cuáles niega o rechaza. Y expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Seguidamente el legislador dispone en ese artículo 135 que se tendrán por admitido aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales al contestar la demanda no se hubiese hecho la requerida determinación de la negativa o expuesto los motivos del rechazo, ni aparecieran desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso. Cuando nos referimos a ninguno de los elementos del proceso, yo soy de los que piensa en algunos elementos probatorios y elementos también que se pueden dar de manera oral, que estén sentados en acta. Ahora bien, de acuerdo a cómo el demandado de contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Fíjense que no es un tema como preguntaban en clases pasadas, y no confundirlo, por favor, con esto que se está ventilando en estos días respecto al Código Procesal Civil, la reforma del Código Orgánico, del Código de Procedimiento Civil venezolano, que se está adelantando por allí y que se habla acerca de la carga dinámica de la prueba, que es una tesis que indica que quien esté en mejor posición para probar un hecho es quien debe demostrar. Tesis que es muy peligrosa, o sea, parece buena, pero es muy peligrosa porque al final es el juez quien decide quién debió demostrar tal hecho y no lo hizo. Es decir, él es el que impone la carga de la prueba. En materia laboral no opera así. Es decir, de acuerdo como el demandado de contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba. Esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 en concordancia con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dispone sobre el tratamiento de la distribución y carga de la prueba en materia laboral. Ahora bien, veamos con sumo
detenimiento la sentencia 552 del 30 de marzo del año 2006, que es conocida, muy famosa como la perla escondida, donde se establece que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar, a determinar el motivo del rechazo como de la admisión de los hechos, porque también debe decir cuáles hechos admite y cuáles niega, y de los que niega debe decir la razón por la cual lo niega. Asimismo, esta sentencia nos dice que de acuerdo a las circunstancias como el accionado de contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Que el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, con lo cual hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, a la modificación tradicional, y por tanto el actor estará eximido de probar sus alegaciones cuando en la contestación de la demanda el demandado admita la prestación personal de un servicio. Aun cuando el demandado no la califique como relación de trabajo. Es decir, no, él no prestaba servicio aquí de manera laboral, él prestaba servicio aquí de manera outsourcing o matatigre o como ustedes quieran decirle, él venía, era un motorizado libre y autónomo que hacía delivery. Ah, pero sí le prestaba servicio, sí. Ah, bueno, es usted demanda quien debe demostrar que él era en efecto un matatigre, un delivery por cuenta y propia y autónoma y no era un trabajador subordinado para usted. Y entonces se modifica la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a los restantes alegatos contenidos en el derecho de demanda que tengan conexión con la relación de trabajo, siendo el demandado quien debe probar por tener en su poder las pruebas idóneas, todo lo correspondiente al salario, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otras. Que el demandado tiene la carga de desvirtuar en la fase probatoria aquellos hechos sobre los cuales hubiese realizado en la contestación el fundamento de rechazo y de lo contrario, el sentenciador debe tenerlos como admitidos. Ahora bien, no todo es para el trabajador. Ya la sala nos está diciendo que aquí no todos los alegatos y rechazos que se pongan en la contestación deben recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamento de la defensa en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen que de las mismas debe hacer el tribunal en esta labor. Para tales fines puede hacer uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador, pero no puede eximirse con solo indicar que por efecto de declararse la existencia de presunciones a favor del trabajador y que por esa razón tener admitido todo lo que el trabajador haya solicitado porque la demandada no logró desvirtuar con plena precisión todos aquellos hechos. Y entonces ahí tenemos los hechos exorbitantes, a los legales que deben ser entonces demostrados por el trabajador y no por la demandada, cuestiones que veremos ya más adelante cuando veamos la carga de la prueba y veamos las pruebas en general. Y ahí tenemos también algunas sentencias que las cuales pueden ir adelantando, ir leyendo para que su nuevo bagaje jurídico, y tenemos entonces lo que es la sentencia 41, 47, ambas del 15 de marzo del 2000, que fueron ampliadas por la sentencia 445 del 7 de noviembre de 2000, y hay una cantidad de sentencias que reiteran este tema
de la modificación de la carga de la prueba o la distribución de la carga de la prueba en materia laboral. Veamos entonces ahora el tema número 7, no sin antes concluir que respecto a la contestación a la demanda, y lo que vamos a ver respecto a la contestación en este tema número 5, para luego en temas siguientes ahondar o meternos en aguas profundas respecto a lo que es la carga de la prueba, que es un tema medular en el proceso laboral. Pues como se acaba de indicar, en la forma como el demandado de contestación a la demanda, se fijarán las reglas sobre la carga de la prueba en materia procesal laboral. Esas circunstancias y elementos propios de cada caso van a dar la forma de la contestación. Cada caso dará su hipótesis y dependerá de la estrategia procesal que adopte el demandado. Ahora veamos el tema número 7 respecto a la admisión como el recurso por inadmisión de los medios de prueba. Medios de prueba que fueron incorporados durante la primera o la primigenia audiencia preliminar. Y así tenemos las primeras actuaciones del juez de juicio. ¿Cuáles son esas primeras actuaciones del juez de juicio? Es decir, ya se agregaron las pruebas, se dio contestación a la demanda por escrito, se declara entonces, ya está listo el expediente, cumplida la primera fase o las dos primeras fases, sustanciación y mediación. No fue positiva la mediación y pasa el expediente a otra fase de la primera instancia. Diríamos, por así decirlo, la tercera fase de la primera instancia ante un juez diferente, ante el juez de juicio. Llegado el expediente al tribunal de juicio, hay que cerciorarse que estén agregados en autos quiere decir en el expediente, en el librito, los escritos de prueba con todos sus elementos probatorios, que esté debidamente foliado, que las pruebas documentales estén debidamente foliadas y que se hayan ordenado, que están ordenadas para una mejor comprensión. Asimismo, verificar si en el expediente están debidamente agregados el expediente, el escrito al expediente, el escrito de contestación a la demanda. Porque imagínense, mandaron el expediente. ¿Dónde está la contestación? ¡Ay! Se quedó en el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. No lo agregaron al expediente. Ay, caramba, hay que devolver el expediente, entonces volverlo a pegar, volverlo a foliar y volverlo a enviar para el tribunal de juicio. Una vez que el tribunal de juicio se cerciora del anterior, debe dictar el auto correspondiente al recibo para comenzar a contar los lapsos siguientes. Es decir, el tribunal verifica que está agregada la contestación a la demanda, que están las pruebas agregadas, que están debidamente foliadas, que el expediente está en orden, por lo cual el tribunal inmediatamente dicta un auto de recibo. En el día de hoy, 27 de mayo, se recibe el expediente proveniente del juzgado número tal, por lo cual comenzarán los lapsos subsiguientes. Artículo 150 en concordancia con el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. Ahora bien, cabe preguntarse durante este lapso, ¿qué acciones puede realizar usted como parte en estos 5 días de despacho para que el tribunal providencie los escritos de prueba y fije la oportunidad de la audiencia de juicio en el término del 5º día? Fijémonos que en el artículo 75 hay un lapso de 5 días para admitir las pruebas. Es decir, se puede admitir el día 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, en el artículo 150 se debe dictar el auto o fijar en el día 5, en el término del día 5º, la oportunidad para la celebración, la oportunidad para dentro de los 30 días siguientes de la audiencia de juicio. Esto quiere decir, pues, tenemos estos lapsos. ¿Qué podemos realizar durante estos lapsos? ¿Se puede realizar oposición a las pruebas, a la admisión de las pruebas? Miren, yo pienso que sí. Nada lo impide, por lo que dentro de este lapso dominado, este es un lapso dominado por la escritura. Y el único medio que tenemos acá, mientras tanto, para comunicarnos con el juez y con la contraparte es mediante escrito. Por lo cual yo soy de los que piensa que se puede presentar un escrito de oposición de prueba y que se siguen, pues, las grandes enseñanzas de maestros como Chiovendi, Capelletti, que
indican que estos escritos se estiman como escritos preparatorios, convenientemente escritos, y los cuales el juez, a mi modo de ver, está obligado a dar respuesta oportuna de conformidad con los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana. Es decir, deberá darte respuesta en el auto que admite o niegue las pruebas, aun cuando tú hayas realizado oposición, que nada sale ahí en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Qué pasa si el tribunal omite pronunciarse respecto a la omisión de las pruebas? Bueno, de ocurrir esta posibilidad, opino que las pruebas omitidas por pronunciamientos presos se consideran admitidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil vigente. Es decir, que esta norma, al no contradecir los principios orientadores del derecho procesal del trabajo, resulta aplicable en aplicación analógica de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y esto quiere decir que deben tenerse por admitidos los medios de prueba de acuerdo con el artículo 399 si el tribunal dentro de los 5 días siguientes no le dijo nada. Ajá, ahora veamos un poco este tema a la admisión de las pruebas e inadmisión de las pruebas. De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez de juicio debe providenciar las pruebas ofrecidas por las partes en la primera oportunidad de la audiencia preliminar, que fueron promovidas o ofrecidas en la primera oportunidad de la audiencia preliminar. Providenciarlas quiere decir permitir el ingreso al proceso o rechazar el ingreso al procedimiento contencioso. Es decir, se debe pronunciar admitiendo las que sean legales y procedentes y B, desechando o inadmitiendo las que aparezcan manifiestamente ilegales o dispone el artículo 76 que sobre la negativa de alguna de las pruebas podrá apelarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a dicha negativa. Observen esto, 3 días. No es un lapso muy breve, no es el principio de apelación de 5 días. Y esta apelación debe ser oída en un solo efecto. Hay que precisar que de acuerdo con el principio de preclusión de los lapsos procesales, el lapso de apelación, si bien se habilita con el gravamen de la negativa, en todo caso habrá que respetar la extensión y vencimiento del periodo consagrado por el legislador para la admisión de las pruebas, de los medios de prueba, de acuerdo con el artículo 75 de la LOPT. Esto quiere decir que si el tribunal se pronunció en el día 1 del lapso de 5, usted tiene 7 días para apelar. Tiene los 3 primeros a partir del 1, es decir, el 2, el 3 y el 4, pero también tiene el 5, el 6, el 7 y el 8, perdón, desde el recibo del expediente, porque en todo caso debe dejarse transcurrir el lapso de 5 días. De una lectura del artículo 76 se conoce que la acción recursiva se dirige únicamente sobre la admisión y no sobre la admisión. En este sentido, es importante señalar lo que nos dice el profesor Juan García Vara, gran amigo y uno de mis profesores durante el tribunal, quien dice: somos del criterio que el legislador solo concedió el recurso de a quien promueve una prueba que luego no le es admitida, por lo que debemos deducir que no hay apelación contra el auto que admite las pruebas de la constancia. El recurso de apelación se tramitará a un solo efecto, el tribunal de juicio remitirá copia certificada de efecto, únicamente el efecto devolutivo, un solo efecto. Remitirá las copias certificadas respectivas al Tribunal Superior competente, quien decidirá sobre la apelación de manera oral e inmediatamente, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de 5 días hábiles a partir de la realización de la audiencia de parte o de apelación, y esta decisión la debe reducir en forma escrita y la misma no se admitirá el recurso de casación. Ahora bien, dijimos que siguiendo al doctor Juan García Vara, el recurso
es únicamente de apelación, es únicamente contra el auto que niega la admisión de las pruebas. Yo les voy a dejar una reflexión. Ahora, si usted promovió, su contraparte, promovió una prueba evidentemente ilegal, que violenta derechos fundamentales a la dignidad humana, es decir, que le van a practicar una prueba de inspección judicial a su contraparte en su físico, en su humanidad, en su cuerpo. Eso violenta todo tipo de derecho constitucional. O sea, la intimidad, o sea, todo va a venir alguien y te va a revisar así como una prueba. Completamente ilegal. Bueno, usted apelará y aducirá ahí mismo y le dice, mire, ciudadano, pues esa prueba es ilegal, violenta la intimidad del representado, cómo lo van a desnudar, cómo lo van a revisar, cómo le van a practicar una experticia, una inspección judicial en su cuerpo, en su humanidad. Eso es completamente inconstitucional. Póngale que el juez de juicio le diga, bueno, pero es que nada más hay recurso de apelación en contra de la inadmisión de la prueba. Yo estoy ordenando admitir de la prueba. Pues bueno, mire, recurra de hecho inmediatamente contra ese acto. Recurra de hecho ante el superior. Y lleve las copias inmediatamente y el superior le ordenará, estoy apuesto que le ordenará oír la apelación. Y si no, bueno, tendrá que meter un amparo constitucional sobre actuaciones judiciales. Cuestiones que no están previstas dentro de la ley, pero les dejo esa reflexión, pues para que la reflexionen y la piensen. Ahora es que ustedes van a pensar derecho. Bueno, luego de que el tribunal ha admitido las pruebas, o bien las admite al quinto día, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez de juicio debe fijar la oportunidad para la audiencia de juicio. Y en esta oportunidad deben evacuarse los testigos, tratarse y observarse y controlarse las pruebas documentales, la exhibición de documentos, realizar las observaciones a las pruebas informativas que consten en. Pueden que existan otros medios probatorios que se deban practicar o evacuar antes de la audiencia de juicio para que en la reunión de la audiencia de juicio se oigan las observaciones de las partes. Pues de evacuar las mismas en el desarrollo de la audiencia provocaría suspensiones, interferencias que obligaría a diferimientos no queridos ni auspiciados por el legislador. Esto quiere decir pues que si hay una inspección judicial sería bueno practicarla antes de la celebración de la audiencia, la práctica de la prueba y únicamente tratar sus resultados durante la evaluación de la prueba. Asimismo, durante esta oportunidad, y de acuerdo con el artículo 150, el juez de juicio debe fijar la oportunidad de la audiencia de juicio. Es decir, al quinto día, en término del quinto día del recibo del expediente, debe fijar o dictar un auto expreso, el indicar el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, la cual ha de celebrarse en un plazo no mayor de 30 días de despacho, contados a partir de dicha determinación. Es importante, como bien se nos acabo de indicar, que hay una diferencia entre el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo y el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque se dispone de un término procesal y no de un lapso, como dispone el artículo 75, dentro de los 5 días de despacho siguientes y no al quinto día de despacho. Entonces, jóvenes, esto ha sido un placer. Espero que disfrutes mucho de la clase, tanto como yo, y estamos conversando, nos estamos hablando, nos vemos pronto, pregunta todo lo que quieras por el grupo de WhatsApp y nos estamos oyendo y escuchando permanentemente. Estudien con paciencia.